Hola, soy Mafer. Muchas gracias por estar aquí una semana más en el canal. Esta semana quiero hablar sobre la comunicación. Para poder entender ese término hay que remontarnos a sus orígenes. La palabra comunicación viene del latín comunicare y significa compartir con la comunidad. Básicamente, la comunicación es dar algo a los demás. ¿Y qué voy a dar, no? Dar un mensaje. Y este mensaje puede ser transmitido de muchas maneras. La forma más común y lo que la mayoría de personas piensa cuando hablamos de comunicación es el lenguaje verbal, las palabras, lo que yo digo. Y sí, está correcto, es una forma de comunicar, pero no es la única. Desde que somos concebidos los seres humanos, ya estamos comunicando con nuestras acciones, con nuestros movimientos. Como por ejemplo, una madre se da cuenta que su hijo está bien cuando lo tiene en la barriga. Cuando mueve la mano, da una patadita, o empieza a girar su cuerpito y se puede ver en las ecografías, o la madre lo puede sentir. ¿Cómo se da cuenta que el bebé está listo para salir? Porque el niño se acomoda, empieza a girar y empieza a moverse de tal manera que le avisa: mamá, ya, sácame. No lo dice. Evidentemente no puede hablar, pero su cuerpito ya está comunicando. Cuando son recién nacidos, cuando tienen hambre, sueño, se mueven, algunos gritan, otros lloran, otros hacen así, otros hacen así. Pero se comunican. Son formas de comunicar. Y esas son formas de comunicar completamente básicas. Imagínense, un bebé recién nacido logra comunicar que está bien a través del llanto. Porque ¿qué pasa si el bebé no llora o si el bebé no se mueve? Evidentemente, hay un problema. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir, no? Que la comunicación no verbal, que viene a ser la que se hace con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, con nuestro lenguaje corporal, inclusive con nuestra actitud, ya estamos comunicando. Todo eso vendría a ser la comunicación no verbal, que no implica palabras. Porque, por ejemplo, si yo llegase a un lugar así, van a entender evidentemente que estoy cansada, que estoy de mal humor, que no quiero estar ahí. Pero si yo llego a un lugar sin decir nada, ya dije que estoy contenta, que estoy feliz, que soy alegre, nuestro cuerpo habla. Es más, ni siquiera nuestro cuerpo tiene que hablar, no tenemos que movernos, simplemente nuestra presencia comunica. Porque si yo voy a un lugar bien peinada, toda arreglada, y entro, las personas se van a dar cuenta que es un lugar que me importa, que me interesa. Pero si yo llego toda despeinada, sin bañarme, con la ropa toda cochina, también ya estoy comunicando algo. Así no querramos comunicar, el ser humano siempre está comunicando, siempre está entregando mensajes hacia los demás. Y ese es el otro punto, ¿no? La comunicación existe porque hay un otro, hay un alguien. En este caso, la teoría lo llama receptor. Hay un receptor que escucha nuestro mensaje y que va a entender ese mensaje. Claro que lo va a entender siempre y cuando yo lo sepa comunicar. Y eso es lo fundamental. Es algo muy importante que no debemos olvidar, que no debemos pasar por alto. Saber comunicar, saber expresarnos, saber decir y saber mostrar lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo, pensando. Y lo hacemos todo el tiempo. Pero muchas veces no lo hacemos de una manera eficiente. Muchas veces nos confundimos, nos aturdimos y creemos que lo más importante es lo que yo estoy diciendo. Pero realmente no. La comunicación es un ser, un ente global, que tenemos que entenderla en su totalidad. Tenemos que saber cómo jugar o cómo utilizar tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Porque, por ejemplo, si yo les digo: bueno, este es un video para que ustedes aprendan a confiar más en ustedes. Mi mensaje verbal está claro, pero mi tono de voz no es el adecuado, mi postura tampoco, mis movimientos tampoco, mi gesticulación menos. Muy diferente es que yo diga: bueno chicos, el día de hoy vamos a ver un video que nos va a ayudar a cómo agarrar confianza en nosotros mismos para poder dar un lenguaje y una comunicación de manera empoderada y adecuada.
cambia completamente la historia. Mi mensaje es el mismo, pero la forma en cómo lo dije cambió. No sé si notaron la diferencia. Y es algo que tenemos que aprender a cómo sacarle provecho a todo nuestro modo de comunicación, es decir, a nuestro cuerpo. Para empezar es importante, y algo básico, es la confianza, que nos sintamos capaces de poder dar ese mensaje. Si es que uno tiene algo que quiere decir, que lo ha pensado, lo ha estudiado, lo ha leído, o simplemente es una opinión que uno tiene, es lo suficientemente valioso e importante para que lo podamos comunicar con confianza. Para eso también no solamente se trata de la confianza, porque yo puedo tener toda la confianza del mundo, pero no saber cómo comunicarme. Es importante que aprendamos a leer el lenguaje corporal. Es importante que utilicemos bien nuestro cuerpo. Gesticulemos y utilicemos correctamente las manos, porque si yo empiezo a hablar y a usar todo el tiempo mis manos y a moverme de aquí, a moverme para allá, a girar, a saltar, la gente no me va a tomar en serio porque va a decir esta payasa que ha venido, ¿no? O si es que yo empiezo a hablar y estoy que doy vueltas en un asunto y les digo que es importante y que no es importante y que esto y que lo otro, tampoco me van a tomar en cuenta porque van a decir esta charlatana que me quiere decir, ¿no? Es importante que conozcamos nuestro mensaje y seamos concretos, puntuales a la hora de decirlo. Evitemos redundar, utilicemos palabras que la otra persona, el receptor, pueda entender. Tratemos de estar en sintonía. Para esto sería importante o fundamental, de hecho, que tengamos una idea básica de quién es nuestro público, a quién le estoy comunicando algo. Porque, por ejemplo, yo no me comunico igual como me comunico con mi mamá, con mis hermanos, con mis abuelos, con mis amigas, con mis profesores. Mi forma de comunicarme cambia completamente. Y no quiere decir que sea hipócrita o que sea una falsa o una mentirosa. No. Quiere decir que evidentemente yo con mis amigas puedo hacer bromas, podemos conversar, podemos jugar, pero con mis abuelos no, de repente no. O con mis abuelos puedo conversar de algunos temas y con mis amigas de otros temas. A mi profesor, por ejemplo, no le voy a contar cosas sobre mi vida personal. A menos, claro, que yo lo considere necesario, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos a quién le voy a dar el mensaje. Que conozcamos nuestro mensaje, nuestro contenido. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Es una opinión? ¿Es una crítica? ¿Es información que quiero aportar? También es importante que consideremos el cómo. Lo voy a dar mediante ejemplos o simplemente voy a decir algo y ya. Para esto, lo que nos puede servir es la práctica. Esa famosa frase, la práctica hace al maestro. Es muy cierta. ¿Y cómo podemos practicar? Simplemente lanzándonos a la piscina. Por ejemplo, puedes practicar empezando a enviar notas de voz. Mándatelas a ti mismo. Graba un audio practicando cómo quieres hablar, qué quieres decir. Después, otro nivel. Graba un video. Si quieres no se lo muestres a nadie, pero míralo tú, mira tu lenguaje, imagínate que tienes al público al frente. Si quieres puedes empezar cerrando los ojos y utilizando nada más tu imaginación y pensando que está el público enfrente y cómo te vas a comunicar, cómo te vas a parar, cuál va a ser tu postura, qué ropa, qué peinado, qué maquillaje vas a usar. Si te puede servir de algo, es importante también que antes de pensar en qué vas a decir, lo escribas, ya sea a mano o a computadora, para que de esa manera puedas tener una idea un poquito más clara de cómo organizar las ideas y cómo contarlas de una manera eficiente. Ahora, si quieren trucos o tips para comunicarnos de una manera mejor, escríbanmelo aquí abajito en los comentarios y hago un video exclusivamente sobre cómo mejorar nuestra comunicación frente a los demás. Cómo desarrollar un dominio del público, un dominio del escenario, fluidez de palabra, coherencia, para que podamos hablar mientras que estamos pensando y organizando las ideas y que todo siga una misma línea lógica. No tengan miedo de expresar, no tengan miedo de equivocarse, porque la única manera en la que vamos a poder mejorar y transformar nuestra vida en lo que nosotros queremos es practicando, es intentándolo, es esforzándonos para lograrlo. Es la única forma. Y sí, de repente nos vamos a equivocar, de repente nos vamos a trabar, de repente vamos a tener que borrar muchos videos o decirle a la persona, no, disculpa, no te quería decir eso, quiero decir otra cosa. Pero está bien, es parte de, nadie nace sabiendo. Miren los niños, cuando aprenden a hablar, no hablan perfectamente, ¿no? Les cuesta.
Es un proceso que en algunos puede tomar meses, en otras personas puede tomar años, pero es algo que tenemos que desarrollar para poder llegar a nuestro máximo potencial y ser realmente las personas que queremos ser. Sobre todo es importante ser coherentes. Entonces, yo les invito a eso, a que también lo pongan en práctica. A que no solamente se queden con la información de cada video. No, traten de unir todo. Traten de juntarlo todo. De repente, si soy muy tímido, digo, ok, entonces voy a buscar una zona segura, un espacio tranquilo, para desde ese espacio tranquilo comenzar a hablar. O de repente, yo me llevo muy mal con mis hijos y no quiero hablarles, pero tengo que aprender a entenderlos y aceptar que ellos están pasando por una etapa diferente. O decir, pucha, es que yo no confío en mí, me detesto, me da asco pensar en que yo puedo hablar. Ok, entonces voy a analizar y voy a encontrar qué partes de mí son las que no me gustan. Tienes que ir integrando toda la información que tienes para que puedas realmente comunicar y puedas sentir a gusto contigo mismo, que es lo más importante. Recuerda que tú eres el protagonista de tu vida. Entonces tienes que sentirte cómodo contigo mismo. Tienes que intentar practicarlo, darte esa oportunidad de transformarte. Permítete eso. Es para ti, para nadie más. Así que dale, inténtalo. Aquí voy a estar. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no tengas miedo en escribirme por Facebook, por Instagram o aquí abajito en los comentarios. Yo no te voy a juzgar, no te voy a criticar, tampoco voy a rajar o hablar mal de ti. No, todos estamos aquí para aprender. Entonces, tomémonos de la mano y recorramos este camino juntos.